Le damos la bienvenida al profesor Roberto Rojo, con el bloque cultural de todos los jueves. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo le va, Esteban? Le quiero contar que la semana pasada estuvimos en Jáchal con Víctor Hugo Robledo. Pudimos ver ahí el secretario de Cultura. Jáchal es la segunda ciudad de San Juan, 11.000 habitantes. Tiene el aspecto del... ¿Se acuerda de cómo eran los pueblos riojanos en los 60 y 70? Adobe, tierra, y es imposible pensar que a 4 kilómetros está la riqueza, el oro, se comercializa el agua envasada. Y Jáchal no cambió en nada con la minería. Está en el horno y está en una trampa, según ellos, porque todo el desarrollo los impulsa a trabajar en la minera. No le dan otra alternativa. Perdón, profesor. ¿Qué día exactamente estuvo allí en la localidad de Jáchal? Y hace 15 días. 15 días. Bueno, el derrame en realidad se produjo el 8 de septiembre, pero se dio a conocer por parte de la empresa minera anoche. ¿Se habló en algún momento? Una semana después. Claro, aproximadamente. Se cumple un año porque el anterior derrame fue informado por los trabajadores a sus parientes que viven en Jáchal diciendo no tomen agua porque hubo un derrame de cianuro. Así se conoció. Pero hay un cambio sustancial. A ver. El gobierno ahora declara contra la minera y antes, con Kioja, aparecían empleados de la empresa. O sea, por ejemplo, a usted en el pueblo va a haber 3 o 4 pintadas aisladas, dice Kioja asesino, pero no hay una carpa permanente en la plaza, ¿no? Pero no hay mucho más porque está un poco neutralizada la rebelión. Es muy triste lo que está pasando en San Juan. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Tomás Vera. Buenas noches, gracias por estar acá. Por favor, gracias a ustedes. Él es de una reconocida familia riojana, muy arraigada, profesor universitario. Tradicional familia Vera. En la UNLAR, sí. El abuelo de él, o bisabuelo, fue gobernador de la región. Bisabuelo. Hombre de Joaquín B. González, Tomás Vera Barro. Tomás Vera Barro, gobernador de La Rioja. En el periodo 1912-1916. Mirá vos. Y director de la Biblioteca Popular también. O sea, tu bisabuelo fue gobernador de La Rioja. Así parece. Qué bueno. Casualmente, por eso estamos acá, porque Tomás va a lanzar su campaña. Bien. Vamos. Va a ser candidato. Seguir los pasos de su bisabuela. Bueno, él le enseña en la UNLAR letras y ha publicado varios libros, entre otros ese que tiene usted. Sí, primero tengo que explicar esto porque yo te desarmé toda la entrevista, ¿no? Viste que yo mostré este libro que se llama Escrituras Objeto, Antología de Literatura Experimental, y una letra chiquitita. ¿Se alcanza a leer algo? ¿Cuál es el objetivo? Es una tipografía en la Time New Roman, la que usamos todos los días en el procesador de texto, en la fuente 2.1, que es ilegible para el ojo humano. Es ilegible para el ojo humano. En ese volumen, lo que me encomendó un editor, Guido Indig, del sello Interzona La Marca, era tratar de recopilar las ultimísimas novedades en experimentación literaria. Yo estaba haciendo un trabajo de investigación para mi tesis de doctorado y en el camino del estudio de la poesía argentina me empecé a encontrar con estos fenómenos literarios que me fueron haciendo una serie de preguntas para las cuales no había respuestas en la crítica ni en la historia de la literatura, no solamente por la novedad, sino por el impacto y por el quiebre que se estaba generando con lo que todos conocemos y acordamos como literatura y discurso literario. Ese caso es muy interesante, es una novela escrita originalmente para ser leída a la manera tradicional, se titula Mucho Trabajo, de Pablo Catchaquian, que es quien fue recientemente querellado por la viuda de Borges por la reescritura del cuento clásico El Aleph. Catchaquian produjo un Aleph engordado, es decir, el texto digitalizado lo fue interviniendo, le fue agregando comentarios, adjetivos, modificándolo sin quitar una palabra del texto original y bueno, la heredera y albacea de Borges consideró... ¿Qué sentido tiene esta escritura microscópica? Dentro de esa línea de trabajo de ruptura, esta novela, como decía, la escribió para ser leída de la manera tradicional y era una novela de unas 80-100 páginas. No conseguí editor, le está dando mucho trabajo. ¿Cómo lees esto? Bien. Con lupa.
Lo que él hace es transformar su obra en una obra ilegible, reduciéndola a ese tamaño, reduciendo la novela a unas 7 o 8 carillas, y para leerla hay que utilizar una lupa. Lo que implica no solamente el tiempo que lleva, sino que nos está pidiendo una nueva forma de leerlo. No solamente otro tiempo, sino otra forma, porque nosotros con la vista leemos utilizando una proxémica, es decir, un movimiento corporal que son los ojos que van y vienen. Pero con la lupa uno tiene que ir con la mano y con la cabeza, y los ojos tienen que ir siguiendo la lupa. No es la posición de lectura tradicional que barremos, sino que físicamente hay que trabajarlo al texto de otra manera. ¿Y eso te fija más rápido el contenido del texto? No, al contrario, es más difícil. Es un ejercicio espantoso. Decís que es ilegible, yo leo algo acá. Pero, ¿Usted puede leer? ¿Cuál es ¿Eso? No. Claro, profesor, ¿cuál Dice, el objetivo cuál es en realidad? Es ponerle más obstáculos al lector. Es como si como Me si Tato desperté. Moreno en el arreo pone Claro. una mano delante de la pantalla para que la gente no vea. escucha esto, dice, me Vos desperté filmás para que no vean. con la sensación Escribí para que de no haber lean. dormido mal. Una oración lees. Ahora, ¿usted puede leer algo? Si encuentra una oración que pueda leer. Me desperté con la sensación de haber dormido mal. Una frase. Sí, Bueno, estaría- Bueno, tiene sí. otros libros también, si quiere mostrarlo a pantalla. a ver, ¿qué consulta tiene el control? Repetime, por favor. Sí. Bueno, no le puedo preguntar eso, ¿no? Si ¿Qué Tomás- iban a preguntar? No, si Tomás Verabarro lo hizo en un momento de coherencia, no sé. No fue él el autor, él es el recopilador. Claro, él recopila, Peter. Yo recopilo, 2012, el ¿Qué fue? Cenote Cenote Maya. Maya. Cenote Maya. Profecía de Cenote conspiraciones. es una curiosidad geográfica, ¿no? Explíquela. Una curiosidad geográfica y geológica. En la península de Yucatán, por una serie de fenómenos meteorológicos antiquísimos, desde épocas primitivas, el suelo, que está formado por una constitución caliza, se fueron haciendo perforaciones aleatorias, digamos, y esas perforaciones se fueron vinculando y fueron corriendo cursos de agua dulce de manera subterránea. Entonces en Yucatán hay como un submundo submarino de agua dulce, en el cual hay una serie casi infinita de cavernas y comunicaciones. Hoy por hoy es uno de los atractivos turísticos más fuertes de Yucatán, de la península maya. Sí. Y lo que hay en esa hipernovela, no es una novela tradicional, lo que buscamos fue tratar de vincular una historia de aventuras a manera tradicional con una serie de acontecimientos enigmáticos que están vinculados a la era digital. Entonces, trabajamos con una estructura de novela abierta que tiene capítulos subidos a la web, tiene capítulos que son videos, tiene situaciones interactivas, y el mismo libro fue planteado con distintos lenguajes. Tiene diálogos en el formato de historieta, tiene información en el formato de página web, tiene algunos capítulos que son desplegables. Entonces es un libro y es una revista y es Qué bueno que está. una experiencia multimedia también. ¿Por qué hipernovela? ¿Qué significa hipernovela? Porque está trabajando con el formato de los hipertextos. Ah, Esa novela es del año 2006, la primera edición y original, cuando Google estaba iniciándose y todavía no existía la web 2.0. Entonces fue un trabajo de producción enorme, porque tuvimos que filmar los videos en estudio, contratar un webmaster, contratar un ilustrador, un historietista. ¿Cuál es la repercusión que tiene en el lector, teniendo en cuenta que tus libros salen de lo normal, digamos, o son vanguardistas para lo que son, digamos, los libros tradicionales? La verdad que sí. Bueno, en principio es un desafío para los editores que se tienen que animar a estos proyectos, y es un desafío para los lectores, pero que ha tenido muy buena respuesta, porque la verdad, como hay textos que me hacen preguntas y como investigador y crítico asumo la tarea de responderlas, estas invitaciones a leer de otras maneras también tienen muy buenos resultados y muy buena llegada.
Y como profesor, esto tiene también una connotación, si se quiere llamar de alguna manera, sí, educativa, justamente. Es licenciado, agrego además que Tomás Bravarro es licenciado en Letras Modernas e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, ¿o qué impacto también buscas en el lector a través también de ese lugar de docente quizás con tus libros, ¿no? En la Universidad de La Rioja estoy enseñando un seminario de literatura argentina contemporánea, en la cual sigo reflexionando y preguntándome y estudiando sobre estos contextos experimentales de escritura y autores que cruzan la plástica, la literatura, la música, la informática, la programación. Y trato de hacer un recorrido estándar, más tradicional, pero también después incorporar este tipo de textos para encontrarme con la respuesta de los estudiantes, que son lectores que se van especializando, ¿no? Desde la universidad lleva a cabo una investigación que la presentó en una charla en la Feria del Libro, Tomás, que se titula ¿Existe la poesía riojana? Y probablemente salga como libro el año que viene. Bueno. Es una buena indagación sobre poetas, el círculo editorial y toda la implicación. Y este último libro que nos trajo Tomás Bravarro, El sueño oculto del espacio, retórica, política y masonería en la obra de Leopoldo Lugones. ¿De qué se trata El sueño oculto del espacio? Bueno, ese texto es una reescritura y reelaboración de mi tesis de licenciatura. Como les decía, escritura objeto es un derivado de la tesis de doctorado. Y en ese libro, El sueño oculto del espacio, lo que busqué fue indagar en las vinculaciones de el Lugones, poeta, ensayista y narrador, con el género fantástico, pero también con la política, que es una vinculación que generalmente no se le presta atención, pero que a través del mundo de la masonería, que es una corriente, una realidad histórica poco declarada, pero es real, es concreta y... Sobre todo en el siglo XIX, que la masonería gobernó casi toda la vida pública argentina. Claro. Lugones fue amparado, protegido y ayudado por Joaquín B. González, que le consiguió trabajo en el correo y siempre él lo alentó a que investigara sobre las misiones jesuíticas. Sí, pareciera que la masonería es como que le demandaba a Lugones cierto tipo de producción literaria, o las investigaciones teosóficas de Lugones para trabajar hacia adentro de la masonería terminaba derivando en algunos textos fantásticos y en algunos poemas y en algunos ensayos que generalmente se leen como desvinculados de la política. Sos profesor de literatura y letras. ¿Crees que la tecnología le está haciendo un daño a nuestros jóvenes? Porque los chicos, y no hablamos tan solo de los universitarios, leen menos con una tablet, con una computadora, con el celular. Creo que la tecnología nos hace daño a todos en términos de distracción. Creo que ese es el impacto mayor y más sustantivo y al que tenemos que estar atentos y en el que tenemos que trabajar las personas de todas las edades. Se lee mucho más ahora que antes, hay mucho más acceso a investigaciones, a fuentes literarias. Yo el primer libro hice una investigación de biblioteca, de archivo, y el último ya tuve la posibilidad de elegir no ir a una biblioteca. Desde tu casa hiciste todo. Desde cualquier terminal de computadora. Sí, pero como profesor universitario, ayer leíamos una carta que seguramente, no sé si la vieron por internet, se está viralizando. ¿La del profesor? Un profesor uruguayo que dice, me retiro, no doy más clases en la Universidad de Uruguay. Porque dice que está cansado de pelear contra el Facebook y contra el WhatsApp. Contra el celular de los alumnos. Sí. ¿En tu clase qué pasa, profe? Como en todos lados, hay gente que atiende y hay gente que, en función de la intensidad de lo que esté trabajando y de lo que esté diciendo, logran ser capturados por algunas distracciones o no. Por supuesto que todo docente tiene la potestad y la autoridad de decir, en este curso no se guardan los teléfonos en el bolso, pero también soy consciente de que, no tanto en la universidad, pero sí en la escuela media, donde también trabajo, muchas microinvestigaciones, como las llamo, las hacemos con el teléfono y con 3G y los resultados son interesantes.
Muy bien. El docente hay que saber usarlo. se va transformando no en la fuente, sino en un facilitador y en un guía y en un coordinador y gestor de los conocimientos. Es cuando la tecnología es utilizada como una herramienta. Una herramienta, seguro. Bueno, Roberto, Tomás va a hacer algún tipo de presentación. Tomás viene regularmente acá, semanalmente, desde Córdoba y está muy vinculado a la vida cultural riojana. Está permanentemente impulsando presentaciones. Por ejemplo, hace 2 o 3 días estuvo un gran escritor nacional e internacional que es Leopoldo Brizuela, Sí. que tiene origen en La Rioja y, bueno, va a la cátedra de Tomás. Muchas gracias, profe. Gracias. Perdón, a usted. mañana en el Club A ver. Social va a ser una jornada interesante. El profesor Roberto Rojo va a estar brindando una disertación. Sería una especie de charla abierta también. ¿Sobre qué tema? ¿De qué se trata? Yo soy el telonero presentador de Miguel Bravo Tedín, que va a hablar. Telonero, ¿viste? Como las bandas de rock. Suena otra cosa. Telonero de Miguel Bravo Tedín. Qué lujo. Miguel va a hablar de Sarmiento, humor y política. ¿Y por qué es distintiva esta charla? Porque Sarmiento es una persona no grata en La Rioja, Claro, ¿no? sí. Por su historia con los Y caudillos. se quedó sin plaza. Y hay una gran corriente negacionista acá. Nosotros lo vamos a exhibir. Bueno, Miguel conoce bastante la obra, la vida de él. Está terminando un libro sobre el humor y va a ser muy interesante la discusión que se van a generar ahí. Sarmiento, humor y políticas. Que los esperamos. Buenísimo, ¿eh? ¿Mañana en el a Club qué hora? Social. En el Club 20:30 Social a en las el 20. Club Social. Perfecto, muchas gracias por haber venido. No, gracias.